Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Jorge Lozano. Muy buenas tardes, público en general, compañeros. Es un grato honor poder contar con la participación de todos ustedes. Eh, Hoy en día se va a desarrollar el webinar Planeamiento Estratégico, dictado por el ingeniero Jorge Lozano, en el cual procederemos a dar un detalle de toda su experiencia en la industria minera. El ingeniero Jorge Lozano, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Escuela de la Especialidad de Ingeniería de Minas, en el 2006 formó parte de la selección de computación de la UNI, representando al Perú y a la universidad en concursos de programación a nivel internacional, como el ACM Computer. Ha trabajado en Ore Control, Sistema Dispatch, desarrollo de dashboard en Visual.net. Ha trabajado en el área de planeamiento de minado de corto plazo, mediano y largo plazo. También en el planeamiento estratégico en Barrick, en Lagunas Nortes, en Barrick Pierina y Antamina. Actualmente desempeña como gerente de proyecto en Perú y Chile para el IMSS. Su experiencia se centra en el área de planeamiento estratégico, operativo y táctico, operaciones, dispatch y simulación de sistemas mineros de acarreo. Sin más preámbulos, damos inicio a la presentación. Adelante, ingeniero Jorge Lozano, usted tiene la palabra. Ok, gracias por la presentación, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido. Volver otra vez así sea de forma digital, a mi escuela es algo enorme y les agradezco por haberme invitado. Bueno, en esta oportunidad voy a tocar un tema que es planeamiento estratégico, su impacto en el valor del negocio, y lo voy a relatar de una forma de repente no tan sofisticada, o no quiero meterme en fórmulas, en criterios, en lo que está en los libros de planeamiento estratégico, porque hay muchos libros para leer, y no solo el planeamiento estratégico es para la industria minera, también para cualquier tipo de actividad humana, incluso para nuestro propio desarrollo profesional. Pero quiero verlo de la perspectiva de un minero, para que ustedes que son ya ingenieros mineros, que están en este camino, puedan relacionarlo, ¿no? Bueno, yo, yo siempre he dicho que lo más poderoso que tenemos los seres humanos es nuestra imaginación. Todo el conocimiento que tenemos lo podemos adquirir de manera muy rápida. Podemos estudiar, leer un paper, podemos leer libros, pero lo que es difícil a veces de usar es nuestra imaginación. Y en esta área de planificación estratégica, lo más importante es hacer buenas preguntas. Porque si haces buenas preguntas, obtendrás buenas respuestas. Y creo que una de las habilidades que siempre perdemos a medida que vamos creciendo es nuestra capacidad de hacer preguntas y de imaginar, ¿no? Por miedo al qué dirán o por nuestros propios temores. Entonces yo les aconsejo que cuando empiecen a hacer cualquier tema de planeamiento estratégico, que no estoy hablando de planeamiento de minado ni planeamiento táctico, en general, planeamiento es planificar qué va a pasar en el futuro, pero qué tareas debo hacer hoy para que el futuro realmente ocurra esa idea que tengo. Entonces, en un principio tenemos que olvidarnos de muchas cosas y siempre cuando entremos a una sala o estemos ante un proyecto, eh, ver cuáles son todas las aristas posibles para solucionar un problema. Finalmente se trata de solucionar un problema. Y los ingenieros, de alguna manera, nos forman para solucionar problemas, pero nunca nos forman para crear problemas. Siempre estamos buscando un problema, pero cuando queremos plantear un problema, ahí ocurre el reto más grande, ¿no? Porque no sabemos plantearlo. En planeamiento estratégico tenemos que aprender a plantear problemas, hipótesis, y es por eso que es importante imaginar. Algo muy relevante es el equilibrio. El equilibrio y la sostenibilidad es mucho de lo que se habla. Ustedes pueden escuchar en las redes a muchos eh, profesionales que están asociados a la minería que hablen de la sostenibilidad, ¿no?
Entonces la sostenibilidad está relacionada a que una operación pueda operar, valga la redundancia, de manera siempre manteniendo los costos operacionales, manteniendo un equilibrio de seguridad, manteniendo siempre su valor, su cuota de mercado competitiva, ¿no? Entonces, dentro del tema de hacer planeamiento estratégico están equilibrar muchos factores, no solo temas operativos, también hay temas sociales, temas medioambientales. Como ustedes conocerán lo que ocurre en nuestro querido Perú, hacer planeamiento en el Perú no es como en otras partes del mundo. Aquí mismo al sur del Perú, hacer planeamiento no tiene el tema social y ambiental que nosotros tenemos, ¿no? En nuestras cordilleras tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos comunidades, tenemos zona vegetal, y realizar una planificación estratégica involucra coexistir con todos estos elementos que pueden condicionar el valor de nuestra compañía, que pueden condicionar el equilibrio de la operación. Lo que se busca siempre es el equilibrio, pero el equilibrio no existe. No existe en estricto rigor. La vida misma no está equilibrada. Siempre hay bajones y subidas y bajadas, pero lo que se busca es mantener esa sostenibilidad. Otro tema importante es la forma. La forma, más adelante van a entender a qué me refiero, pero existen diferentes formas de explotar algo. Existen diferentes formas de hacer algo. Existen incluso diferentes formas de resolver un problema. Todas las formas son buenas, pero no todas las formas realmente cumplen con ciertas características que cumplan de repente todas las condiciones que tenemos en una operación. El tema social, el tema ambiental, recursos humanos, los proveedores. Entonces, el diseño que nosotros propongamos, el diseño no estoy hablando del diseño de la mina, sino el diseño de la estructura organizacional, de cómo se va a desarrollar esta operación, tiene que ser de tal manera que pueda cumplir con todas estas condiciones. No hay un solo camino para obtener un resultado. Pueden haber muchos caminos. Pueden haber caminos engañosos que nos aseguren alta rentabilidad los primeros 5 años. También hay caminos que no nos aseguran esa rentabilidad, pero nos aseguran sostenibilidad, robustez de nuestra planificación. Ustedes recordarán el COVID. El COVID es algo que nadie se imaginó y no creo que exista una compañía en el mundo que haya hecho un plan B asumiendo que existía el COVID. Esa es una tarea de planeamiento estratégico. Ahora he escuchado muchas minas que están haciendo su plan COVID. Es decir, están diseñando estrategias para poder soportar esas épocas donde puede ocurrir un nuevo virus. Esas son tareas de planeamiento estratégico. Esta imagen, que parece imagen de los niños, pero es súper relevante porque tenemos que abrir nuestra mente a todas las posibilidades y no dejarnos influenciar por solo un evento. Un evento tiene la probabilidad de ocurrir una sola vez o de repente ninguna, pero tenemos que entender todo el espectro de una organización. El tiempo. La forma es interesante, el equilibrio es lo que buscamos, la forma es cómo vamos a resolver un problema, pero el tiempo es súper relevante cuando se trata de una operación. ¿Por qué? Porque una buena decisión no solo es buena por su concepción, sino porque la aplicas en el momento adecuado. Por ejemplo, si tú decides ingresar a la universidad y lo decides a los 16 años y nunca te has preparado, va a ocurrir que de repente, por suerte del destino, ingreses al año siguiente, como de repente le ha pasado a muchos. Pero en la mayoría de los casos, el no prepararse significa que no va a poder solucionar a tiempo sus problemáticas. Y lo que ocurre en muchas minas es que están apagando incendios. Eso quiere decir que no existe un governance entre el planeamiento estratégico, el planeamiento táctico y el planeamiento operacional, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Si no existe ese tratamiento de información, significa que
las cosas que estén ocurriendo en el día a día o en el mes van a tener un impacto en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman en planeamiento o en planeamiento estratégico tienen que ver mucho con el tiempo de aplicación. Y no son solo decisiones técnicas, también hay decisiones políticas. Hay decisiones que no tienen nada que ver con el factor económico, pero sí tienen que ver con otros factores que a veces como mineros no lo vemos, pero la alta dirección sí toma en cuenta esos factores para mantener la operación con altos índices de credibilidad, con seguridad, con robustez, con sostenibilidad y también que sea económicamente rentable. Entonces, las decisiones en planeamiento se toman en el momento adecuado. Y para eso es que nosotros, los ingenieros, hacemos diferentes escenarios para entender en qué intervalo de tiempo debemos tomar tal acción, para que luego comuniquemos a la alta dirección o comuniquemos a los equipos operativos y tácticos para ejecutar ciertas tareas. Entonces, no se olviden del tiempo. El tiempo es relevante. Entonces tenemos forma y tiempo y eso nos brinda el equilibrio. Y eso nos puede llevar al éxito, pero es un éxito local. Siempre van a ocurrir eventos a lo largo de la planificación. Es por eso que ustedes conocerán que en todas las minas, todos los años hacen planeamiento. No solo táctico, no solo operacional, no solo estratégico. También planeamiento financiero, planeamiento táctico operacional, planeamiento a corto plazo. Constantemente están haciendo planeamiento para poder direccionar los esfuerzos en el camino más adecuado, con el riesgo mínimo, aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es el camino, no hay seguridad 100% que ese camino va a ocurrir, pero tenemos una certeza, una probabilidad de que tenemos que el camino a seguir está en esa dirección y esa es la que tomamos, pero cada año reformulamos el proceso para poder asegurar que el circuito de mejora continua de la operación nos guíe hacia el éxito. Bueno, algo que también quiero comentarles es acerca de que una mina es un sistema dinámico, ¿no? Una mina, sorry que lo saqué porque como yo hablo mucho, tengo que ver la hora, si no me voy a pasar. Un sistema dinámico, una mina es un sistema dinámico, quiero que lo entiendan así. Y por eso he puesto ese dibujito. Por eso no les pongo una mina porque quiero que primero entiendan con las cosas que ven en su casa qué es una mina. No necesitan estar en una mina para entender los conceptos. Los conceptos son lo más importante en la vida. Lo demás se aprende rápidamente. Si entienden los conceptos, lo demás es muy fácil. Una mina es un sistema dinámico. ¿Qué significa con dinámico? Que tiene componentes y cada componente depende de otro componente. Por ejemplo, y es algo que es importante estudiar. Tienes la mina, tienes la planta, ¿no? En la mina explotas la roca, en la planta procesas la roca, como sistemas generales. Pero dentro de la mina hay subsistemas. Tienes el sistema de acarreo, el sistema de carguío, la chancadora, el sistema de rutas, y todo ese sistema trabaja en un equilibrio económico y operativo, donde la seguridad es relevante, pero también la economía es súper importante. La planta también tiene subsistemas. Tienes la chancadora, tienes la faja, tienes la pila, tienes el molino, tienes los espesadores, tienes la presa de relaves y tienes también el mineroducto. Todo ese sistema trabaja en equilibrio dinámico. Y la idea es como mineros, nosotros que hacemos planeamiento, tenemos que entender cómo todos esos sistemas interactúan económicamente y también operativamente y sobre todo por seguridad. Todo ese sistema dinámico, incluido, me estoy olvidando del mantenimiento, que también es súper relevante, el área que hace mantenimiento a nuestros equipos, también es súper relevante. El área que tiene a cargo la tecnología, que puede interconectar las diferentes áreas, también es súper relevante. Logística también es súper relevante porque permite que mantenimiento pueda ejecutar sus tareas de la mejor manera para asistir a operaciones con los equipos. Recursos humanos, asistiendo el mejor capital humano para la operación. Capital humano local, internacional, regional. Y obviamente también tenemos ahí riesgos porque el tener muchas personas significa un riesgo operacional. En temas de seguridad tenemos que velar por la vida de las personas.
Como planificadores, tenemos que hacer los diseños, los planes que aseguren la vida de las personas también, no solo el valor económico. Tenemos responsabilidad compartida con toda la organización para asegurar que la operación sea segura y también eficiente. Asimismo, tenemos otras áreas, el área legal, el área financiera, y todas estas interactúan para mejorar el valor del negocio, que finalmente es el objetivo común de todos, ¿no? Ser rentables, ser sostenibles, ser productivos, ser eficientes, ser seguros, y que cada una de las personas lleguen salvo a casa todos los días. Ese es un sistema, ese es nuestro sistema minero. Ahora, obviamente hay subcomponentes que vamos a relatar. Ahora que ya les he compartido acerca de lo que es un sistema y todos los componentes de un sistema, he hablado de los sistemas, de los subsistemas, pero también tenemos la estrategia macro. Como mineros tenemos que entender, no necesariamente comprender a detalle, porque sería tomarnos una vida para entender cómo es que se extrae la roca. Podríamos comprenderlo a detalle, estudiar 5 años metalurgia, pero es importante entender cuáles son los inputs y outputs de los metalurgistas, de los geólogos, de los geotecnistas, de los financistas, de los gente de operaciones, de la gente de mejora continua, de recursos humanos, de tecnología. Como planificadores mineros tenemos que comprender y tener la capacidad, la visión, el enfoque para poder entender cómo todas esas variables pueden maximizar o minimizar el valor de nuestro negocio. Nosotros, de alguna manera, somos los integradores de todo ese conocimiento que existe en una operación. En este gráfico les voy a relatar que tenemos el tiempo en el eje X y el tiempo relevante. Tenemos en el eje Y los diferentes tipos de objetos, de subsistemas que puede haber en el tiempo y que tienen un riesgo, un impacto en el valor de la compañía. Por ejemplo, el tema de incremento de personal, la energía, si la mina tiene más palas, aumenta su capacidad de procesamiento, tenemos que ver cómo va a ser la energía. Tenemos que hablar con la gente de energía para hacer toda la estrategia de energía. Si reubican una chancadora, si aumenta la capacidad de mina de la planta, si cambian el sistema de un tajo abierto a una subterránea, si ponemos un sistema de transporte mecanizado, si agregamos botaderos, si los botaderos en el tiempo se nos acaban, si agregamos una presa de relaves, si cambiamos el sistema de procesamiento, si tenemos que poner los estudios de impacto ambiental, porque en el estudio de impacto ambiental no sale de la noche a la mañana, tiene todo un tiempo, y ese tiempo puede ir en desmedro del valor de la compañía. Hay muchas minas que desafortunadamente no tenían una estrategia integrada y el EIA, cuando se dieron cuenta, no podían descargar mineral en la pila de lixiviación y tuvieron que perder mucho dinero porque la ley no les permitía descargar, y eso por no tener una estrategia integrada. Se dan cuenta que como planificadores estratégicos tenemos que ver muchas cosas para poder crear cuál es la mejor opción. Este es un macro. Este es como jugar ajedrez. Tenemos que ver cuál es la combinación, o cuáles son las combinaciones de estos pequeños juegos que mejoran el valor del negocio, que minimizan el riesgo operacional, que dan sostenibilidad, que generan un plan robusto. Me refiero robusto que, por ejemplo, el COVID es un tema que ha desafiado la robustez. ¿Por qué? Porque ninguna mina está preparada para parar tres meses. Su robustez es máximo de un mes, en el mejor de los casos. La mayoría su robustez es de una semana. Si es que se descuida en un frente de minado una semana, ya no tienen cómo alimentar a la planta. Entonces, todos estos elementos, nosotros, no solo nosotros, en conjunto con muchas áreas como geología, como concentradora, mantenimiento, generamos una estrategia de explotación. Pero ¿quiénes son los que hacen los planes, los que integran toda esa información? Los ingenieros mineros de planeamiento estratégico, de planeamiento táctico. Unen toda esa información en un solo paquete para generar
un plan, una estrategia, un plan de producción, un diseño de mina y todo lo que viene aguas abajo. Pero antes que se realice todo ese trabajo, hay una deliberación muy interesante entre diferentes actores. Porque antes de mandarnos a hacer 500.000 planes de minado, lo que tenemos que definir es cuáles son las mejores direcciones desde el punto de vista de alto nivel, ¿no? Entendiéndose los riesgos operacionales, entendiéndose, haciendo un mapa de calor preliminar de cuáles serían las oportunidades y por dónde deberíamos definir al menos un grupo de escenarios que deberíamos analizar, porque no tenemos la capacidad para analizar esto, podemos analizar todas las posibles estrategias en muy corto tiempo. Aunque ahora con la tecnología eso ya está superado, pero en el pasado era todo un tema. En el pasado hacer un plan minero se demoraba un mes y medio, ¿no? Ahora se puede hacer en 4 días. Pero bueno, esto es lo importante y lo relevante. Más allá que ustedes aprendan Mindsight, DataMind, aprendan a diseñar en 40 software, eso es realmente la parte más táctica. La parte más importante está en la definición de las estrategias, la definición de los costos, la definición del precio, la definición de los lugares donde vamos a explotar. Si tenemos problemas con las comunidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a atacar? ¿Cómo determinamos el valor de una zona? Todos esos trabajos son los que nosotros, como ingenieros mineros de planificación, abordamos con nuestro equipo de trabajo. Finalmente, y bueno, volviendo a la teoría, tenemos capacidad de mina, capacidad de planta y el NPV, pero a eso hay que sumarle un montón de variables, que normalmente en los libros nunca lo dicen porque los libros hablan de minas americanas donde no tenían estos problemas. En los problemas en Sudamérica involucran muchas variables adicionales, ¿no? Las capacidades de la presa, las propiedades mineras, sistemas de acarreos múltiples, minería subterránea, permisos ambientales y sociales, reubicación de infraestructura, nuevos yacimientos. Todo ese tipo de componentes tenemos que incluir en nuestra estrategia para poder encontrar cuál de esas combinaciones nos aseguran el mejor valor para nuestro negocio. Bueno, en el pasado hablaban de Lane, ¿no? Donde incluían que la derivada parcial del NPV con respecto al recurso es una función que depende del máximo de la estrategia del flujo de caja en un punto dado menos el costo de oportunidad. Y eso lo pueden leer en el libro de Lane. Pero esa condición es súper relevante y si la integras con las capacidades de los elementos, podrías encontrar la mejor estrategia y la oportunidad para tu negocio. Esto entrando ya en cómo es que se desarrollan las estrategias, ¿no? A nivel estratégico, bueno, las actividades, ustedes ya un poco para hacerles de su conocimiento, una vez que definen la estrategia, vienen temas como la optimización del pic final, el diseño de la mina, la planificación de minas, el análisis operacional, para finalmente decidir cuál es la mejor estrategia, ¿no? Uno puede integrar toda esa información, ¿no? Y definir cuál podría ser la mejor estrategia o las mejores estrategias a tomar para poder maximizar el valor de la compañía. Puede ser un tajo abierto, una subterránea. La estrategia siempre va a ser muy parecida, lo que va a cambiar es un poco el concepto y los métodos de minado y obviamente los costos. Bueno, hablando de tajo abierto, una vez que nosotros definimos una estrategia, estoy un poco bajando para cubrir todos los espectros de la planificación. Tienes planificación estratégica, defines cuáles son los caminos a seguir, haces el pic final, defines tu envolvente económica o la zona donde donde está el posible mejor recurso, reserva minera, y luego te tocas con el diseño de la mina, ¿no? El diseño de la mina es como diseñar un edificio, ¿no? Existen partes más importantes y todo está orientado a maximizar el valor del negocio. Pero a veces, muy a menudo, se entiende como diseño, como dibujar en un software, en las rampas, o decirlo que lo haga de forma automática y no entendemos la concepción. Una mina es como un ser humano, tal cual. Tiene componentes y hay que entenderlos como tal.
tienes el sistema de carguío, el sistema de acarreo, tienes la chancadora, los stocks, los botaderos, y cada uno de estos componentes tienen capacidades. Tienen el sistema de transporte, es como el sistema circulatorio. Si nosotros diseñamos mal una parte, el sistema va a colapsar. Si diseñamos mal la ubicación de la chancadora, nuestro sistema va a ser antieconómico. Si diseñamos mal nuestro sistema de acarreo, nuestro sistema va a perder mucho dinero en costo operacional. Si diseñamos mal nuestro sistema de carguío, nuestras fases, vamos a perder mucho en eficiencia productiva de las palas. Si diseñamos mal nuestros botaderos, vamos a perder harto dinero en cola de camiones. Entonces, es relevante diseñar cada parte del subsistema minero de manera eficiente, así como es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un ejemplo de lo que nosotros debemos mirar a la naturaleza para luego plasmarlo en un diseño. Todo diseño de mina tiene que ser impecable. Tiene que las rutas conectar con sus accesos. Tiene que estar todo preparado para que cuando ocurra la operación donde trabajan personas, tú como diseñador o planeador tengas la certeza que no van a ocurrir accidentes y tengas la confianza de que lo que has diseñado maximice el valor de la compañía. Ese debe ser tu fin al final cuando diseñes una operación. Bueno, cuando ya se usan los software, es tarea sencilla, ¿no? Aprender un software lo aprendes en 2 horas. Más que eso, ahora ustedes que han nacido con las computadoras, al menos yo cuando yo vi una computadora creo a los 12 años, pero ustedes nacieron ya con el iPhone en la mano. Un software es algo que no debería quitarles el sueño. Finalmente es algo que pueden aprender, como aprender a usar Excel. Pero los conceptos sí son claves y hay que estudiar mucho. La teoría de Lane hay que estudiarla de cajón. Si no han leído ese libro, yo creo que no deben ser planificadores mineros. Tienen que leerla para entender el concepto debajo de los optimizadores. Bueno, este es un optimizador, tenemos una estrategia de explotación. Los optimizadores nos van a ayudar a definir cuál es esa estrategia, cuáles son esos pushback o diseños de fases, cuál es el secuenciamiento, cuál es el nivel de blending, cuánto de stockpile voy a usar para tener finalmente un plan estratégico, ¿no? Bueno, aquí un poco hablar de las metodologías de análisis, un poco entrando al área chica, he empezado con la parte estratégica, van a encontrar muchas estrategias de optimización. Bien, así estamos en buena hora, entonces no hay problema. Van a encontrar muchos sistemas. Bueno, los más conocidos, el algoritmo Lerchi-Grossman, que su metodología es pit by pit. Haces variar el valor de dinero en el valor del precio del metal para encontrar la mejor dirección de explotación. No considera el valor de dinero en el tiempo, no tiene tasa de descuento, no considera el ancho de minado, ni el ratio de profundización, ni la capacidad de minado, ni la capacidad de planta. En realidad es un sistema que fue creado en el siglo pasado. Pero sí funciona, no digo que no funciona, funciona para muchas minas, pero no para todas. Pero sí te define el pic final, la envolvente económica matemática, usando el Lerchi-Grossman que está programado, el algoritmo es con teoría de grafos, lo cual te asegura el óptimo matemático de la envolvente económica sin tiempo. Pero ¿qué sucede? Que la estrategia de explotación no te lo asegura, ¿no? En ese sentido, existen otros sistemas como el Direct Block Schedule, que sí te permiten incorporar dentro de la optimización la capacidad de mina, la capacidad de planta, el sinking rate, el ancho de minado, la tasa de oportunidad, nivel de blending, definir zonas de explotación por temas ambientales, limitar, y todo eso finalmente te asegura una secuencia más real de la explotación. Pero ambas metodologías son válidas y deben aprenderla y aplicarla y comprender el trasfondo, porque lo más importante es el trasfondo. Tú cargas estos modelos a los optimizadores, hace clic y te vas a ver una película, pero eso no es el objeto de correr un software. El objeto es entender por qué el software hizo eso. Y para eso tienes que leer los libros donde se basa la teoría matemática para entender por qué hace eso. Y esa es nuestra tarea como ingenieros. Poder interpretar la realidad a través de los números, y si has estudiado ingeniería solo porque
crees que solo es ejecutar, yo creo que estás equivocado. La ingeniería es interpretar la realidad a través de los números, y para eso existen modelos matemáticos. Y es importante que desde ahora desarrollen la capacidad de poder analizar la información. Obviamente, en el mediano plazo van a tener inteligencia artificial que va a hacer eso, pero las máquinas nunca van a superar al humano en temas de imaginación, por lo que es recomendable estudiar para comprender los resultados. Bueno, al final van a tener como esto, una dirección de explotación, ¿no? De dónde debes minar primero, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen, debo minar primero en esta zona. Pero todos estos resultados son matemáticos, todavía son estratégicos. Es como un caso de planeamiento estratégico, ¿no? Un caso que tú planteaste y corriste el escenario. Pero esto todavía no es operativo. Y recordad que al final en una mina van a trabajar un grupo de personas, máquinas y todo un conjunto de elementos que tienes que incorporar. Esto simplemente te da una guía donde debes poner tu pincel para diseñar una mina. Pero te da una visión rápida de, por ejemplo, que se discute mucho en planificación, cuál es la capacidad de planta versus una capacidad de mina, cuál es el mejor throughput, por ejemplo, cuál es el mejor throughput para una capacidad de mina dada, cuál es el plan de producción posible estratégico, cuál es mi mapa de crecimiento, si en el camino debo cambiar de sistema de acarreo o debo poner un nuevo chancador o un nuevo yacimiento, o por ejemplo debo comprar 3 palas más. Todos esos escenarios se hacen a nivel estratégico, a un alto nivel, para entender cuál tiene mayor potencial. Una vez que tú identificas, seleccionas, haces un clúster, seleccionas las opciones y esa selección lo llevas a un plan táctico. En un plan táctico sí tienes que diseñar la mina. Ya estás hablando de un lugar donde van a operar máquinas y personas. Entonces ya tienes que, en esa etapa, definir ya los anchos de operación, los anchos de acarreo, los tipos de equipo, aunque aquí en esta parte también de alguna manera se incorpora, pero no en estricto rigor. En estricto rigor, en el tema táctico, ahí sí se definen con completo rigor los anchos de operación donde van a operar nuestros equipos. Si son palas eléctricas, o son cargadores frontales, o son camiones de gran tamaño, o camiones pequeños, uno va a definir la geometría donde esto va a ocurrir. Una vez que uno define esa estrategia y selecciona, por ejemplo, yo selecciono este caso, ¿no? 180 KTPD, selecciono la estrategia, digamos, por dónde debería diseñar la mina. Yo sé que si sigo ese camino, en un plan táctico voy a reducir de valor, pero estoy en el camino de encontrar lo mejor. En ese aspecto tú transformas una solución matemática, que te puede ser una estrategia de las estrategias que hemos definido arriba, y lo transformamos en un diseño operacional, con todas las condiciones operativas y de seguridad que corresponde a una mina subterránea o una mina a toja abierta, la que ustedes crean conveniente. Una vez que defines tus fases, ahora tenés que pensar en algo muy interesante, que cada fase de una mina a toja abierto está integrada dentro del PIC final, y cada fase tiene comportamiento propio, tiene un valor asociado, tiene propiedades intrínsecas y comportamiento asociado con las diferentes fases. Pero esa mina no es sola. A veces cuando la gente dice, estoy en la mina, pero la mina no es solo el tajo. La mina también está interrelacionada con la planta, con la chancadora, con los botaderos, y los botaderos y la planta con el mineroducto, o si fuera una pila de lixiviación, o tenemos la presa, tenemos stockpile. Todo ese sistema trabaja unísono, como un reloj suizo, y eso es lo que tenemos que buscar de alguna manera. ¿Cómo integramos todo? Y eso es la tarea del planeamiento táctico. Bueno, voy a entrar a detalles, ahora que me falta todavía unos 7 minutos, 8 minutos antes de las preguntas, pero quiero explicar esta parte. Una vez que tú defines tus fases, vamos a explicar las fases. Ahora estamos entrando al área más chica todavía, para que quede bien claro. Tienes tu chancadora, tienes tu faja, tienes tu concentradora, tienes que definir tus fases, tus componentes y las capacidades.
Entonces, entramos a una parte súper relevante que es la fase. La fase es el componente, el primer componente después del tajo, ¿no? Y uno de los más importantes, porque una fase tiene ancho, largo y rampa. Dependiendo de sus características, cuando tú diseñas la fase, que es una parte del pic final, las primeras fases son las más importantes porque pagan la inversión de un proyecto minero. Normalmente la primera, segunda fase pagan la inversión. Creo que en el caso de algunas minas que no voy a mencionar, con la primera fase pagó todo el proyecto, porque era tan rico lo que encontraron ahí que pagó todo el proyecto. En minas marginales obviamente puede ser que no pague, ¿no? Con las primeras fases, y sean unas 3 o 4 fases. Pero va a depender del yacimiento. Pero la definición de la primera fase, incluso algunos expertos dicen, no te preocupes por el pic final. Bueno, que quede bien, pero preocúpate por las primeras fases porque son las que definen el valor del negocio. Si tú te equivocas en hacer las primeras fases, pierdes harto dinero y el yacimiento puede perder la oportunidad de recuperar su verdadero valor. Por eso es relevante enfocarse en las primeras fases, pero sin perder la perspectiva de que todo tiene que funcionar como un reloj suizo. No se pueden permitir rampas colgadas, no se pueden permitir accesos cortos, no se pueden permitir rampas inoperativas. Todo tiene que estar muy bien desarrollado porque es como construir una casa. Ustedes son arquitectos de un edificio donde van a trabajar personas y no pueden tomarse el lujo de hacer algo que no sea correcto. Entonces, las fases tienen rampas, tienen largo y ancho. ¿Y qué define eso? Los equipos que vamos a trabajar ahí. Bueno, estamos un poco abstrayendo porque acá hay un tema de geología también que no lo estoy incorporando, obviamente, pero voy a olvidarme un rato de geología y voy a dedicarme a la parte minera. Imaginando que ya está la altura de banco definida, que depende de otros factores que no necesariamente son los equipos, que dependen mucho de la geología y también del grado de ilusión que nosotros queremos obtener, y geología define en gran medida esta altura. Pero, si ya eso está dado, nosotros en función de eso definimos qué equipos vamos a usar. Si la altura más recomendada para poder recuperar minerales de 15 metros, obviamente vamos a tener que usar equipos grandes y posiblemente palas eléctricas, porque equipos más pequeños tenemos un riesgo operacional muy crítico. Si el banco es de 10 metros o menos, no podemos usar palas eléctricas porque serían ineficientes. Y bueno, hay muchos estudios acerca de ello y hay que estudiar acerca de equipos y dimensionamiento de flota. Pero una vez que ustedes definen el ancho, el equipo que van a usar, si es una pala eléctrica, estamos hablando de 70 metros de ancho. En algunas minas, la gestión operacional define que sea 90. Entonces va a haber mucho el tema de la gestión operacional. Ahí van a definir los anchos reales. Y el ancho de la rampa está asociado al tipo de equipo que vas a usar, el tipo de camión que va a transportar ese material que estás cargando con esa pala. Es un sistema integrado que va a definir un poco la geometría. Un poco para entender este perfil que está acá, lo estamos viendo aquí, y en una mina normalmente tenemos las tres zonas principales. El ancho de rampa, que está aquí, la zona de operación de alta producción, que es esta de aquí, y la zona de la cresta, que es, digamos, es la zona que está hacia al abismo, ya cuando hemos hecho una fase principal, ¿no? Esta es la fase primera y esta es una fase segunda. Entonces, ¿qué sucede? Y acá tiene que haber un tema de la perforación. Ahora llegamos a la perforación y voladura, que recién está entrando dentro del análisis. Y la perforación y voladura tiene impactos relevantes en la productividad de la mina, pero también en la eficiencia en la molienda. Dependiendo de esas condiciones, podemos recuperar mejor mineral, podemos moler mejor también, y va a depender de las características de la roca. Pero, normalmente, en esta zona, para proteger la pared, esta parte de aquí, el factor de carga que se le aplica es bajo. Por lo tanto, la roca en esta zona no tiene una fermentación, digamos, del 100%. En esta zona, que es la zona de alta producción, sí la fermentación es muy buena. Porque normalmente cuando tú estás en operación, primero cargas el precorte, el buffer, disparas para proteger la pared y luego descargas la zona de producción. Y la cresta,
en algunas minas se protege la cresta para que el material de aquí no caiga a esta zona, y una roca que se desprenda de esta zona puede matar a una persona. En muchas minas ha habido rocas que han traspasado camionetas. Este es un tema muy crítico. Si se van a meter a este negocio, tienen que saber que si diseñan mal pueden matar a una persona. Entonces, tienen que entender que el diseño de mina es una responsabilidad compartida. En algunas minas, el factor de carga se le reduce en la cresta para evitar que con la voladura quede una roca desprendida y puedas perder esa roca y pueda caer una vía. En otras minas no hay problema, lo disparan con todo el factor de carga disponible. En estricto rigor, ¿esto qué significa? Que la productividad en esta zona va a ser mayor que en esta, ¿no? Por eso me dice, productividad de la pala mucho menor, productividad de la pala mucho menor. Entonces, una fase de minado tiene zonas, ¿no? Como muestran acá, zonas donde yo puedo ubicar las palas a trabajar, minando, perfilando el talud, corte afuera en la cresta, en zona de producción o iniciando un nuevo banco. Y también tengo perforadoras. Ya estamos entrando en el área chica. Tengo equipos, perforadoras, camionetas, la pala se me malogró, tengo que viene mantenimiento y es todo un loquerío en la operación. Entonces, en este loquerío, la gestión es relevante. La gestión de operaciones para asegurar la seguridad de la operación. No solo es la ejecución para cumplir, sino la seguridad. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, finalmente tú puedes seleccionar el ancho que desees y poder analizar cuál es tu mejor fase para tu minado. También tenemos tipos de fases, rampas en paralelo, con diseños de esta manera, o rampas en X como este tipo de diseño. ¿Cuál es el más eficiente? Depende de la condición, pero normalmente para pic final se usa este tipo de set y para fases intermedias se usan este tipo. Va a depender de la condición y de la necesidad. Este tipo de diseños con rampas en paralelo, lo que te asegura es el mayor performance en velocidad de minado. Pero tienes un acceso y tienes un riesgo que si hay una falla aquí, una cuña, pierdes el acceso, pierdes la fase. En cambio aquí, como tiene dos accesos, siempre vas a tener la oportunidad de recuperar un acceso. Pero tienes el inconveniente que, como tiene dos accesos, siempre el ángulo total de estas fases son más grandes y tienen mucho desmonte de promedio. Va a depender de la condición y cómo queramos operar. Bueno, he bajado hasta este nivel para llegar a que finalmente tú evalúas tus planes mineros, todos tus diseños, lo evalúas y vas a poder graficar y tener, por ejemplo, un mapa de crecimiento. Bueno, una vez que tienes los diseños de mina, lo puedes meter en algún optimizador como en Mainza, el MSCO, el Comet, que usa la teoría de Lane, o cualquier otro optimizador del mercado. Y finalmente vas a convertir ese plan en un plan operativo, ubicando las palas en las fases, y vas a poder construir tu verdadero diseño, tu verdadero plan de producción. Por ejemplo, acá tenemos muchos planes de producción y ya tenemos la capacidad de elegir cuál es el mejor. El mejor, aparentemente, es el verdecito aquí, ¿no? 185 KTPD, sistema IPCC. Pero acá falta una variable adicional que es el riesgo operacional, ¿no? Entonces, uno de los, digamos, tareas que hay que hacer es poder generar estrategias integradas y luego analizar el riesgo, porque cada uno de estos tiene riesgo asociado. Hay riesgo operativo, riesgo financiero, riesgo tecnológico, ¿no? Riesgo productivo, ¿no? Y algunos riesgos ocultos. Al final se hace un mapa de riesgo y se selecciona cuál es el plan más adecuado para operar. Muchas veces el plan más adecuado no es el seleccionado por falta de dinero de inversión, ¿no? Entonces también tenemos limitaciones de inversión que tenemos que validar. Bueno, les he hecho un review desde planeamiento estratégico hasta el planeamiento táctico para explicarles cuál es el impacto de las malas decisiones en el tiempo, explicarles cómo es el proceso y cómo finalmente se llega a un plan táctico operativo de repente planificado cada mes con el cual definimos el plan LON de la vida de la mina, ¿no?
Una vez que tenemos eso, seleccionamos cuál puede ser el long life of mine de la vida de la mina y luego pasar esos planes al plan de 5 años o un plan ya operativo para operaciones. Bienvenido a las preguntas. Si es que tienen algunas preguntas, yo encantado de compartir con ustedes. Sí, ingeniero, muchas gracias por la presentación. Ahora damos el inicio a la etapa de las preguntas. Aquí tenemos una pregunta, ingeniero, del compañero Junior Marquiño. La pregunta es la siguiente, ¿no? Buenas noches, ingeniero Jorge. Muchas gracias por la ponencia realizada con respecto al libro de Lane que mencionó, donde busca maximizar el NPV. ¿Cuáles serían las limitaciones para la aplicación de este método y qué nuevos métodos de maximización del BAN se está usando o investigando? Bueno, el método de Lane está implementado, el que yo conozco, en un solo software, ¿no? Que es en el Comet. Lo interesante es que te permite definir las 6 leyes de corte, las 3 leyes de corte económica y 3 leyes de corte geométricas o de masa, y tú de alguna manera puedes saber si es cuando la mina limita el sistema, porque a veces la mina limita el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe mineral en la mina, entonces tú tienes que bajar la ley de corte a la ley de corte marginal. Cuando la planta limita el sistema, eso quiere decir que en la mina hay más mineral, y la planta tiene el costo de oportunidad, tiene la oportunidad de meter las mejores leyes hoy y enviar las peores leyes después. Y cuando el mercado limita el sistema, también es otra circunstancia, que puede ser que haya una limitación en el mercado y tú tengas que cambiar la configuración de tu mina. Lo interesante es que la aplicación de la teoría de ley te hace entender no solo de la optimización, sino comprender los elementos fundamentales que condicionan una operación, que tienen que ver con la ley de corte. La ley de corte, hay ley de corte marginal, el cutoff break-even, ley de corte operacional o de high grade, dependiendo del momento de la mina. Hay momentos en que la mina no tiene mineral, entonces tú dices, tú dices, cuando la mina no tiene mineral, sin que estés como optimizador, simplemente viendo la realidad con la teoría, entonces la mina limita el sistema. Eso quiere decir que hay que bajar la ley de corte, porque la mina no tiene mineral por 5 días, tenemos que bajar la ley de corte, si no, porque la oportunidad es o envío ese mineral al botadero o lo envío a la concentradora o a la planta de lixiviación. Otras metodologías de otro software no utilizan Lane, utilizan programación lineal, ¿cómo es? Lineal entera mixta, pero el resultado no te dice por qué limitó. No sabes si fue la planta, no sabes si fue la mina, simplemente te da el resultado. Que también es válido, pero no hay forma de interpretarlo, simplemente lo tienes que tomar como que así es, así son los resultados. Pero en estricto rigor da lo mismo. Es el mismo valor, pero simplemente que un software te permite interpretar y el otro no te permite mucho interpretar. Tendrías que entrar a la base de datos del software, hacer tablas dinámicas para analizarlo. Un poco ese es el trabajo de los software de optimización, ¿no? Limitaciones creo que no existen, pero sí hay algo muy interesante. Hay algo muy, muy interesante. Lo interesante es lo siguiente. Todos estos algoritmos, si quiero que lo comprendan, utilizan un concepto que se llama curva tonelaje-ley. La gran mayoría. Y la curva tonelaje-ley tiene un problema. Que cuando la aplicas a una masa muy grande, donde el mineral no está uniformemente distribuido, lo que va a originar son distorsiones en la alimentación en la planta. Si tú corres un plan long, lo que sucede es que de repente en el año cumples con la planta, porque Lane o cualquier optimizador te dice que eso debe sacar. Pero si lo haces por mes, eso implica que no vas a cumplir, porque espacialmente el mineral no está distribuido en esa geometría dada. Entonces eso implica que no necesariamente vas a cumplir con el plan de producción. Bueno, eso es lo que les puedo responder respecto a los optimizadores. Gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta de parte del compañero Ángelo Rivera. La pregunta es la siguiente.
Dentro de la estrategia de un proyecto minero, ¿cómo se determina el número de bancos para minar por año? ¿Y cuál es el concepto o criterio que se sigue para esto? Bueno, el número de bancos, hay dos criterios, ¿no? Uno, normalmente es por benchmark, ¿no? Por ejemplo, muchas minas en el Perú de cobre manejan 8 bancos por año, algunas 10 bancos, en Chile también manejan 8 a 10 bancos, pero ese es un símil, pero no estrictamente se debe cumplir. ¿Por qué? Porque depende de un concepto que se llama política operacional. Y eso es lo que les mostré hace un rato, ¿no? En tu banco tienes, en un banco de minado tú tienes tres aspectos, ¿no? La zona de producción, la cresta y el perfilado. En algunas minas la cresta no importa, simplemente lo disparan a full vanes con factor de carga. Si tú haces una simulación en cualquier software de planeamiento táctico, tú puedes ver que si tú no consideras ese minado y le metes el factor de carga como la zona de producción, lo que va a ocurrir es que vas a minar 12 bancos al año. Una super velocidad, porque la pala tiene la mayor velocidad en esa zona. Pero imagínate que tu política operacional es proteger la pared. Vas a minar 7 bancos por año. ¿Qué política vas a usar? Es la que de alguna manera la mina tiene que quedar en consenso entre todos los actores de la operación, cuál es la opción operacional más adecuada para operar la mina. Pero todo va a depender de ese estudio de sinking rate, que se haga tomando en cuenta la gestión operativa. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos otra pregunta por parte del compañero Elmer Caguana. Eh, la pregunta es, ¿cómo compara Lerch-Grossman y el Direct Block Scheduling? Generando el valor, esa es la pregunta del compañero. O sea, hace una comparación entre esos dos algoritmos, ¿no? De los dos softwares. Bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero yo he comparado, porque es parte de mi labor, Lerch y Grossman y Direct Block, al final, como pick final, son exactamente lo mismo. Diferencias pequeñas que son salvables. Pero la única, si es un yacimiento de 20 años, con blending, con incremento de planta, si lo quiero hacer con la tecnología de Lerch y Grossman, primero yo tendría que hacer un análisis pick by pick, que es definir a diferentes precios, elegir a mano, o hay un software que incluso tiene fuerza bruta para seleccionar la mejor dirección de minado, pero no incorpora ciertos elementos que Direct Block sí incorpora, que son muy relevantes. Capacidad de planta, capacidad de mina, sinking rate, ancho de minado. Y si la mina tiene blending, tampoco lo va a incorporar Lerch y Grossman. Entonces, como pick final lo mismo, pero lo que a nosotros los mineros nos interesa es cuál es la secuencia de explotación, porque esa es la que finalmente vamos a diseñar para hacer un plan táctico. Y ahí está el favor, más que el pick final, ¿no? El que te ayuda en elegir cuál debe ser tu mejor dirección de explotación. Sí, ingeniero. Aquí hay otra pregunta también del compañero Alberto Leiva. Eh, Actualmente hay una tendencia a desarrollar el planeamiento estratégico bajo modelos estocásticos. ¿Tiene algunos comentarios acerca de su aplicación futura? Gracias. Un poco difícil de romper, ¿no? De hecho que las opciones reales ayudan harto, pero cuando tú le presentas a un financiero, a la gente que va a invertir su dinero, tú le presentas una curva de NPV, ellos no les da mucha importancia. Y no lo digo yo, ¿no? En las reuniones que yo he tenido haciendo este tipo de análisis, siempre es la misma respuesta, ¿no? La gente que va a invertir su dinero, o los inversionistas, los accionistas, ellos quieren ver cuál es el NPV, quieren saber eso. Si su NPV tiene un margen, a veces no lo entienden. Entonces hay una lucha para poder ayudarlos a entender que el NPV tiene un riesgo hacia la izquierda, hacia la derecha, una deviación estándar. Ese tipo de análisis, del punto de vista matemático, son muy buenos, ¿no? Como ingenieros los comprendemos, pero de aguas arriba, de finanzas hacia arriba, es difícil de la venta de esa idea, ¿no? Yo creo que ambos métodos van a seguir coexistiendo. Tanto la parte del NPV
normal que hemos venido y también las opciones reales y el tema de modelos estocásticos. Pero que uno reemplace al otro, creo que no. Creo que es un complemento para poder sustentar hacia los accionistas cuál es la mejor decisión y por qué. Porque tú le puedes decir, tu NPV es $2.000 millones, pero tienes un riesgo de 20% de no cumplimiento. Es decir, finalmente es un riesgo. Y los inversionistas son gente que arriesga su dinero, finalmente. Y simplemente es una ayuda para determinar el riesgo. Pero dentro de la parte de los ingenieros, ayuda harto, ayuda mucho para definir la mejor secuencia. Sí, eso sí. Pero hacia arriba es bien complejo el manejo. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta de parte de nuestra compañera Nicole. Se había mencionado que para definir la altura de banco se consideraba criterios geológicos y operacionales. ¿Qué parámetro tiene más impacto, la dilución o el tamaño de los equipos con el que se realiza la producción? Bueno, hay un estudio que se llama SMU, que normalmente es un estudio que incorpora conceptos geológicos de la dilución. Pero va a depender, ¿no? Va a depender. Por ejemplo, hay algunas minas, que no deben ser cuáles, que tienen dos tipos de mineralización, ¿no? Por un tipo, la reconciliación es prácticamente positiva, muy buena, pero por otro tipo es mala. Y esto implica que el SMU para uno es bueno y para otro es malo. Cuando se analiza este tipo de escenario, dicen, creo que es mejor cambiar de equipo, porque desde el punto de vista geológico tenemos que recuperar este mineral, pero necesita un equipo más pequeño. Pero, la pregunta ahí era, ¿cuál es el core del negocio? ¿El producto 1 o el producto 2? Era el producto 1, entonces tuvieron que sacrificar el producto 2. Va a depender de las condiciones. Si fuera un solo producto, normalmente tú debes buscar, ¿no? Que si tú defines un tamaño de bloque que te asegure la dilución, ¿no? Que te asegure una dilución menor, pero con el equipo que vas a usar no vas a tener la producción que tú requerías como plan minero, van a tener que probar en un ida y vuelta usar otro tamaño de bloque con una dilución mayor, obviamente, pero de repente, como el negocio es mover harto material, puede ser que agregue valor. No hay una respuesta única de geología, tiene que ser evaluada por el punto de vista minero, incorporando los equipos en un plan long, analizando la oportunidad. No es enteramente geológico. También los mineros con sus equipos tienen que definir si la velocidad de minado va a ser la que va a definir. Y finalmente es un resultado económico, ¿no? ¿Cuál te agrega más valor? Va a ser un poco la decisión. Aquí tenemos otra pregunta de parte del compañero Ronaldo. ¿Qué modelo de costos utiliza para desarrollar las distintas alternativas de planes en donde varía la capacidad de mina y planta? Bueno, los modelos de costos normalmente son benchmark. Si tienes capacidad de planta, usas datos referentes de otras minas, o de repente usas algún modelo, existen teorías como el O'Hara, ¿no? Para determinar algunos parámetros, pero normalmente usas modelos de otras minas, escalan los costos, primero a un nivel conceptual. Ya cuando aterrizas en un nivel táctico, sí ya usas costos ya reales de la operación, pero al nivel estratégico usas escalamiento de costos, datos de otras minas, igual tanto para capacidad de mina como para capacidad de planta. Ingeniero, ingeniero, con la última pregunta de parte del compañero Abreu Tuesta, con respecto a la explicación del último slide del análisis económico, la gráfica, ¿cómo es que cuantifican el parámetro riesgo que no lo ha incluido? Eso lo mostró en su último slide de su presentación. Bueno, el riesgo hay dos maneras. Cualitativo es cuando hacen cada área da más o menos un peso de cuánto podría perder, pero el mejor es el análisis cuantitativo. Y para eso tienes que crear, para el caso seleccionado, seleccionar los KPIs más relevantes. Por ejemplo, la productividad de la pala. Hacer variar 10%, 15%, 20% hacia arriba y hacia abajo. Y crear todos los escenarios. Y ahí vas a ver cuál es el riesgo operacional
por ejemplo, haciendo con respecto a la productividad de la palabra. Gracias, ingeniero. Con respecto a otras variables, igual, tienes que hacer variar para entender cuánto podría impactar. Gracias, ingeniero. Bueno, ingeniero, ya esas eran todas las preguntas. Una vez más agradecerle y a todo el público, a todos los participantes por su asistencia. Eh, Muchas gracias, ingeniero, por su grandiosa presentación, por apoyar a nosotros los estudiantes. Eh, Esperemos contar para las próximas con todos ustedes para los siguientes webinars que se vienen desarrollando. Les invitamos a que puedan seguir nuestra página del SMS Student Chapter Uni. Ingeniero, si nos podría dar sus últimas palabras. Sí, bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Encantado de compartir con ustedes. Tienen mis contactos. Espero verlos en otra oportunidad y a seguir adelante, sigan estudiando, no pierdan la fe, que las cosas van a mejorar y prepárense para este cambio que está viniendo en el mundo, que realmente nos va a afectar a todos, pero nos tiene que encontrar bien preparados. Y la única forma de estar preparados es capacitándonos. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a los participantes. Damos por culminado esta presentación. Hasta luego. Gracias.